Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, Nodo Unión Hidalgo, de la materia Mecánica de Fluidos. Les presentaremos conceptos fundamentales y propiedades de fluidos. Se denomina fluidos a las sustancias que se encuentran en estado líquido o gaseoso, es decir, que tienen una fuerza de atracción débil entre sus moléculas. ¿Qué es densidad? La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Sus unidades en el sistema internacional son el kilogramo sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Ejemplo, un cuerpo sólido de cierto material tiene una masa de 700 gramos y un volumen de 2587 centímetros cúbicos. La densidad es igual a masa sobre volumen si aplicamos la fórmula. Entonces tendríamos que 700 gramos sobre 2587 centímetros cúbicos sería igual a la densidad, la cual nos daría como resultado 0.2705 gramos sobre centímetros cúbicos. Peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Su fórmula es el peso específico es igual a la densidad por la gravedad y su unidad de medida es el newton sobre metro cúbico. Ejemplo, 10 kilogramos de alcohol ocupa un volumen de 1.55 metros cúbicos. Calcular su peso específico. Sacamos la densidad como ya vimos anteriormente y nos daría 6.45 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora sustituimos la fórmula del peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Quedaría una densidad de 6.45 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, lo que nos daría como resultado 63.29 newton sobre metro cúbico. Volumen específico consiste en la inversa de la densidad de un material. Su fórmula es 1 sobre la densidad en su unidad de medida metros cúbicos sobre kilogramos o centímetros cúbicos sobre gramos. Ejemplo, calcular el volumen específico del etanol. P igual a 789 kilogramos sobre metros cúbicos. Sustituimos la fórmula 1 sobre la densidad, nos daría 1 sobre 789 kilogramos sobre metros cúbicos. Su resultado sería 1.26 por 10 a la metros cúbicos sobre kilogramos. Gravedad específica. Relación que existe entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia de referencia. Por ejemplo, la leche sobre el agua. Ejemplo, si un aceite tiene como densidad 960 kilogramos sobre metros cúbicos, calcular su gravedad específica. Sustituimos, entonces sería 960 kilogramos sobre metros cúbicos sobre 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos daría puntos de 960. La gravedad específica no tiene unidad de medida. Viscosidad absoluta es la resistencia interna entre moléculas de un fluido en movimiento y determina la fuerza que lo mueve y deforma, es decir, esfuerzo cortante sobre la gradiente de velocidad. Ejemplo, una placa localizada a una distancia de 0.5 milímetros de una placa fija se mueve a una velocidad de 0.25 metros sobre segundos y requiere una fuerza por unidad de área de 2 pascales para mantener esta velocidad. Sustituimos la ecuación y quedará de esta siguiente manera: 2 newtons sobre metro cuadrado, 0.25 metros sobre segundos y 5 por 10 a la 4 metros. Y como resultado nos dará 4 por 10 a la menos 3 newton sobre metro cuadrado por segundo. Viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. Sus unidades son centímetro cuadrado sobre segundo. Ejemplo, determinar la viscosidad cinemática teniendo que la viscosidad del aceite sea 6 newtons sobre metro cuadrado por segundo y con una densidad de 2 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituyendo de acuerdo a la fórmula, 6 newtons sobre metro cuadrado por segundo sobre 2 kilogramos sobre metro cúbico es igual a 3 centímetros cuadrados sobre segundo. Fluido newtoniano. Estos son los más sencillos y se caracterizan por la propiedad de que el gradiente de velocidad en un punto es proporcional al esfuerzo constante en este, como por ejemplo el agua, el mar y el café.
Su fórmula es la viscosidad absoluta por la rapidez de la deformación. Fluido no newtoniano son aquellos cuya viscosidad varía con la temperatura o la tensión cortante que se le aplica. Por ejemplo, la cápsula, la pasta y la saliva. Su fórmula es la constante de viscosidad por la rapidez de la deformación n. Módulo volumétrico. Es la relación entre la presión producida por fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo distribuidas uniformemente. Su fórmula es diferencial de presión sobre la diferencial de volumen sobre el volumen. Ejemplo. Si se aplica una presión de 10 kg sobre centímetros cuadrados a 1 metro cúbico de agua en condiciones normales, determinar cuánto disminuye el volumen si el volumen volumétrico es 21.000 kg sobre centímetros cuadrados. De acuerdo a la fórmula, se despeja quedando de la siguiente manera. 1 metro cúbico por 10 kg sobre centímetros cuadrados. Esto sobre 21.000 kg sobre centímetros cuadrados, lo que nos daría como resultado 4.7 por 10 elevado a la menos cuarto. Tensión superficial es la fuerza de atracción que causa la tensión paralela a la superficie y se debe a la fuerza de atracción entre las moléculas del líquido. Su fórmula es la fuerza sobre 2 veces la longitud. Su unidad de medida es newton sobre metro. Ejemplo, calcular la tensión superficial de un líquido que mediante una varilla móvil de X equilibra una fuerza de 2.5 gramos. Sustituyendo la fórmula da igual a 2.5 Fr sobre 5 centímetros, dando como resultado 0.5 G sobre centímetros. Presión es la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de un gas o un líquido. Se expresa por la fórmula presión es igual a fuerza sobre área. Se da en newton sobre metro cuadrado. Ejemplo, un hombre con una fuerza en el suelo de 686.7 newton sobre metro cuadrado y sus pies con un área de 2 metros cuadrados, ¿cuál será la presión ejercida? De acuerdo con la fórmula, se sustituirá la fuerza sobre el área, dando como resultado 343.35 pascales. Se define como flujo a un fluido en movimiento. Esto se expresa como Q es igual a área por volumen lineal promedio, dado en metro cúbico sobre segundo. Muchas gracias.